Buenas tardes a todos. Gracias por venir a este último encuentro de primavera del año 2022. Con este evento finalizamos los encuentros de primavera de este año. Ya para el siguiente ya os iremos informando. Esperemos que también tengáis ganas de seguir aportando con vuestra presencia a todos nuestros actos culturales. Muchas gracias, Estrella, por venir, por aceptar nuestra invitación. Y voy a hacer unas pequeñas reseñas de Estrella, que tiene una amplia vida profesional y mucho cuento que contar. Son los años. No me voy a extender mucho, es la primera vez que presento. Si ves que digo algo raro, me das así por debajo de la mesa y cambio un poco el registro. No, no te preocupes. Con toda la confianza. Estrella Ortiz Arroyo es actriz, escritora y narradora alcarreña. Pertenece a la primera generación de narradores orales, neonarradores, que comenzaron a contar de forma profesional en la década de los 80 del siglo XX. Estrella, nacida en Guadalajara, es hoy conocida en todo el mundo por su trayectoria como cuentista. Es una cuentista. Sí. Empezó en el mundo del teatro en el grupo Fuegos Fatuos, disciplina que compartió con la narración oral, hasta que finalmente la balanza se inclinó hacia esta última. Inició sus pasos como narradora de la mano del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara y de la Biblioteca Pública, cuando era responsable de la Biblioteca Blanca Calvo. Es narradora que cuenta en primer cuento nacional de animación a la lectura celebrado en 1984 en Guadalajara. Su formación teatral hizo de su imaginación que inventara un personaje que facilitase su puesta en escena, y así nació el personaje La Bruja Rotondifolia, que ya forma parte de la vida de Estrella y que, según sus palabras, se ha mantenido como un alter ego. Soy yo, ese es el trocito de ingenuidad, de calma y de alegría que siempre llevo dentro. Dicho personaje tiene, como todos los que forman parte de los cuentos, una historia mágica. Y cito: es una bruja buena que se había escapado del país de las brujas porque se le daba muy mal la magia, y entonces se encontró en la biblioteca y los libros y se quedó a vivir en ella para luego contarle las historias a los niños. Es también, junto con Eva Ortiz y Blanca Calvo, una de las 3 mujeres que soñaron y crearon el Maratón de los Cuentos de Guadalajara, el primero que se celebró y de más repercusión mundial. El maratón de 1992 tuvo una duración de 24 horas en la que participaron amantes de los relatos de dentro y fuera de España e hizo que Guadalajara entrara en el libro Guinness de los récords. En 2002 publicó Contar con los cuentos, libro que se ha convertido en un manual imprescindible para quienes cuentan y para quienes forman a narradores. Otra de sus obras, entre otras, es Contar con la poesía y otras muchas que tenemos representación aquí esta tarde en esa pequeña mesa que tenemos a la izquierda. Tiene un sinfín de publicaciones y un montón de intervenciones y de charlas dedicadas a lo que es la oratoria, la forma de contar los cuentos y de todo lo que aporta en el mundo de la cultura en este aspecto. Es una alcarreña ilustre, conocida en todo el mundo, y es un orgullo tenerla en la provincia de Guadalajara con nosotros durante todo el año y esta tarde mucho más aquí. Estrella llega al corazón con la palabra viva. Nos enseña, o a mí me ha enseñado, a distinguir lo que es el recuerdo de la memoria. Cuando viajamos nos damos cuenta de los sitios maravillosos en los que estamos y en lugar de disfrutarlos para luego contarlos y ser memorables, lo que hacemos es hacer selfies, fotografías, y no nos damos cuenta que perdemos ese instante divino con el cual nos van a memorar
y nos quedamos con una foto, con un simple recuerdo, que luego no podemos volver a revivir otra vez. Eso es una de las cosas que Estrella me ha enseñado en todos los eventos en los que he podido escucharla. Según sus palabras, las historias nos enseñan a vivir y punto. Y en eso estoy completamente de acuerdo con ella. Cito: alguien tiene que contar canciones, arrullar, decir retahílas a los bebés. Alguien tiene que contar cuentos. Alguien tiene que decir palabras hermosas en una cita romántica. Alguien tiene que recordar para ser recordado. Alguien tiene que ser memorable. Alguien tiene que vivir la palabra. Viva la palabra viva, viva la palabra vivida, viva la palabra compartida, viva la memoria. Con todos nosotros, Estrella Ortiz. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Es la primera vez, espero que no haya salido del todo mal. Bájame un poquito el volumen porque estamos tan atentas, tan en silencio que creo que me oís, ¿no? Pues encantada, muchísimas gracias por vuestra invitación. La verdad es que me considero bastante afortunada porque puedo dedicarme a lo que me gusta y eso es una cosa que creo que no tendría que ser un privilegio, sino que tendría que ser una obligación, porque para tener una sociedad feliz realmente lo mejor es que las personas hagamos bien lo que nos gusta y en eso es en lo que creo. Pero claro, lo predico con el ejemplo porque yo he sido una ratona de biblioteca, que la vida me obliga a salir a la calle, pero a mí lo que me gusta de verdad es leer. Yo cuando hablo a los niños y les digo que a mí me regañaban por leer, pues claro, no se lo pueden creer, pero supongo que las personas que me estáis escuchando, pues a lo mejor sí que lo habéis vivido así, ¿no? Porque digamos que leer dentro de la sociedad hace 50 años, pues realmente se equiparaba un poco a no hacer nada. Y yo me sentí bastante hermanada cuando leí precisamente a un escritor, Gabriel Lacid, un escritor mexicano, que contaba que en un libro de ensayos bastante interesante para mí, que se titula Leer, contaba que su madre decía: hay que salir a comprar el pan, que vaya Gabriel que no está haciendo nada. Y estaba leyendo. Entonces, claro, en esa mentalidad fue en la que yo me crié, que realmente era no hacer nada, no perder el tiempo, sino que era mejor estar haciendo otras cosas. Así que yo leía un poco a escondidas en mi casa y en el colegio también. Y he tenido la suerte de que al final resulta que ha sido lo que me ha dado de comer. Y por eso os lo digo con tanta satisfacción y no me cuesta nada el animar a la lectura porque verdaderamente creo en ello. Para mí ha sido siempre un refugio, también una evasión, pero también una satisfacción de la curiosidad. Y eso me parece que es algo que me sigue llenando, que no me canso de enterarme de cosas curiosas, de cosas interesantes referidas a los cuentos y reflexionar un poco sobre ello. De alguna manera me considero una coleccionista. No soy coleccionista ambiciosa de comprar cosas caras, sino coleccionar poemas, anécdotas, refranes, frases. Eso es lo que me gusta a mí coleccionar. A propósito de la oralidad, porque yo cuando empecé a contar cuentos de mi infancia, lo que recuerdo es más bien haber escuchado historias. Escuchaba muchísimas historias y sobre todo pegaba la oreja cuando mi abuelo contaba cosas de la guerra,
por supuesto, no apto para una niña. Mayor razón todavía para pegar la oreja, ¿no? Porque cuando mi abuelo y otro señor también mayor del pueblo que ayudaban a mi padre con las tareas del campo, pues ellos se ponían a hablar y bueno, pues yo pegaba la oreja del todo. También tenía mucha curiosidad porque según venía en el coche, lo he recordado, que no es una cosa que cuente, pero bueno, que me gustaba leer la página de los sucesos del ABC, porque era lo más parecido a los cuentos. O sea, imaginaos, ¿no? Que realmente esa historia de los cuentecitos de ahora, y de hecho para mí fue un descubrimiento tan maravilloso cuando empecé a colaborar con la biblioteca, con Blanca Calvo. Yo entonces tenía pues muy poca idea de lo que eran los libros ilustrados, los libros preciosos para los niños, ¿no? que se hacen sobre todo a partir de la década de los años 70. Y cuando nos propuso a la compañía de teatro, porque no me lo propuso a mí expresamente, entonces no nos conocíamos, luego ya nos hemos ido haciendo amigas, ¿no? Pero nos dijo que si alguno de nosotros quería contar cuentos en la biblioteca. Y entonces los otros 3 miembros de Fuegos Fatuos que, bueno, pues dijeron algo así, eran muy bromistas y dijeron algo así: "Buah, a nosotros los niños solo nos gusta para comérnoslos". Pero yo entonces mi hijo, el mayor, que este año va a cumplir 40 años, madre mía, pues tenía un añito y me pareció una oportunidad fantástica para aprenderme más cuentos para contar a mi hijo. Y esa fue la motivación por lo que me metí de cabeza y hasta la fecha. Imaginaos qué cosa, ¿no? Qué capricho es la vida, qué bonito. Y era, o sea, paseábamos por los estantes de la biblioteca con estas bolsas de loneta grandes y iba diciendo: este lo tienes que leer, este también. Y luego me hacía un préstamo de estos institucional, pero a lo mejor me llevaba a casa, en serio os lo digo, 100 libros, ¿no? Porque claro, eran libros que tenían muy poca letra. No os asustéis, estoy loca, pero tanto... Pero sí era, o sea, yo como lectora estaba disfrutándolo tanto que creo que también era como niña. Y por eso no me costó nada, porque cuando cuento para niños desde el principio siempre lo he hecho como niña. No sé explicarlo de otra manera. Y entonces también la vida me lo ha permitido, porque normalmente en otros oficios pues hay que ser muy serio y vas enterrando esa parte como sensible, infantil. Pero yo por suerte, pues nada, aquí me tenéis, abuela y contando cuentos a los niños. Ayer estuve en Mejorado del Campo para niños de 6 años. Y bueno, y a propósito del tema de reflexionar un poco sobre lo que es contar y lo que decía Ana de esa manera así tan bonita que lo ha hecho, ¿no? Esa necesidad que yo creo que existe ahora y ha existido siempre de tener memoria, porque tener memoria y contar nuestras propias historias, porque si no alguien lo va a hacer por nosotros. Y realmente muchas de las veces pues las historias que nos cuentan no son las que nos gustan. Entonces creo que por lo menos hay que pujar un poco por esas historias que sentimos que merece la pena ser contadas. Fijaos que curiosamente el término de oralidad es relativamente reciente, porque es lo típico que la gente hacemos las cosas pero no les pones nombre porque son lo normal. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, con el trauma que supuso tan grandísimo todo el tema del nazismo, la cantidad de muertes y de todo, pues resulta que los investigadores del lenguaje empezaron a reflexionar sobre la oralidad,
porque en aquella época coincidía que estaba teniendo mucho auge la radio. Y claro, era la manera de borrar distancias. Y claro, lo que ocurrió es que en esa época fue la primera en la que realmente los jefes resonaban más allá de la propia reunión en la que estaban haciendo la arenga. Y claro, la gente se llevó las manos a la cabeza porque decían, pero ¿cómo han podido creer a una persona como Hitler? ¿Cómo se ha podido seguir a una persona que tenía dentro de las entrañas eso, ¿no? Y entonces ahí fue donde se despertó ese interés por la palabra hablada, porque entonces se dio cuenta de que las personas tampoco estaba el nivel de cultura, el nivel de lectura en aquella época era tan grande, no era que se hubieran, digamos, contagiado de las ideas por medio de la lectura, no, se habían contagiado por medio del oído. Y realmente, de alguna manera, pienso que sigue siendo así. O sea, que ese poder de convicción que da la persona, pero claro, ahora en nuestra época está agrandadísimo. Es algo, a mí me parece de vértigo, ¿no? Pero bueno, y ahí empecé yo a enterarme de todas estas cosas y, por ejemplo, una de las conclusiones a las que llegaron los estudiosos es que tenemos que ponernos en una antigüedad extrema. Imaginaos una antigüedad en la que, y ha sido la mayoría de la historia de la humanidad en la que eso ha ocurrido, un tiempo en el que no había escritura ni había ninguna manera de recordar las cosas si no era a través de la palabra hablada. Claro, la palabra se la lleva el viento y eso han sido miles y miles de años. Y no solamente estamos hablando de los cuentos como un espacio para distraerse, no, estamos hablando de que absolutamente todos los conocimientos se transmitían de manera oral. Y eso tenía que tener un formato que no se olvidase. Entonces, ¿cuál es el formato para que un discurso sea memorable? Es decir, que sea fácil de recordar y fácil de aprender. Entonces, lo que se vieron dos características, las fundamentales. Por un lado, que el lenguaje tenía que ser historiado, es decir, que tenía que contar una pequeña historia. Cuando no existía la escritura, no había filosofía como tal. O sea, el pensamiento puro no se transmitía. Lo que se transmitía era el conocimiento, pero a través de las historias. Fijaos, algo que seguro que no se os ocurre como que sea una historia. Los refranes son historias. Si tú quieres decir a alguien que te hagas amigo de alguien que te pueda colocar bien en algún sitio, pues de manera popular le vas a decir, porque a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y no estás diciendo todo el rollo, estás diciendo solo esa aparemia que se llama, y es exactamente llega. ¿Y por qué llega? Porque está cargada de imágenes. Esa es la historia. La historia es que hay imágenes mentales que te hacen que lo recuerdes. Y vas a recordar más fácil un refrán que no sé, que algo que te ha dicho la tendera, ¿no? Y eso por un lado, o sea que fijaos que digo que sea algo historiado, pero es mínimo. Y luego el otro componente es que sea rítmico. Que sea rítmico no quiere decir ahí que tenga que tener rap, pero un poco sí. Es decir, que tenga muchas repeticiones. El lenguaje que tiene repeticiones es un lenguaje que resulta fácil de recordar. ¿Eso cómo puede ser? Pues recordamos las canciones, recordamos las jotas, las retahílas, los romances, todo eso es un lenguaje
que tiene mucho ritmo. Esto no dejaría de ser una curiosidad si no fuera porque es el lenguaje con el que nos seguimos comunicando desde que nacen las criaturas. Cuando contamos y cantamos a lo largo de toda la infancia, pues resulta que lo hacemos así. Y de repente a un bebé que acaba de nacer le empezamos a decir: 5 lobitos tiene la loba. A ver, el bebé, ¿de qué parte va a saber lo que es el número 5? Lo que es una loba, lo que es una escoba. De ninguna manera. Pero, sin embargo, lo estamos dando en un formato reconocible culturalmente, humanamente hablando, ¿no? Y ese es el sentido que tiene para mí la antigüedad con respecto a lo que es la actualidad. O sea, para mí hay ciertas cosas que siguen actuales y por eso me encanta escarbar en lo anterior, porque creo que sigue teniendo muchísima sabiduría que podemos seguir aprovechando. Y también, por supuesto, lo veo desde mi punto como narradora, porque yo cuando elijo los cuentos para contar o los poemas para contar, pues siempre me tiro a esos dos componentes, porque son los que pienso que van a funcionar, que hace que funcione algo. Y bueno, con esta pequeña, así, como dirían mis hijos, Estrella, es que, porque me llaman Estrella, no me llaman mamá, me dicen Estrella, es que eres una friki. ¿Y qué os voy a decir? Pues es la verdad. Entonces, como friki que soy de la palabra, pues os he traído este par de hojitas que, como no quiero perder, que no me quiero perder los detalles que yo misma he escrito, pues lo voy a leer de la manera más amena posible. Es a propósito de las metáforas, de las imágenes que empleamos en paralelo cuando hablamos. El discurso lo identificamos mucho con el hilo y con el tejer las historias, que eso, fijaos, es algo remotísimo. El otro día leía precisamente en este libro, que como friki os lo he traído porque he pensado, les voy a llevar el último libro que amo, pues es este, que se titula El tejido de la civilización, cómo los textiles dieron forma al mundo. Bueno, pues el otro día leía en este libro que en realidad la edad de piedra también podría haberse llamado la edad del cordel, porque claro, la piedra continúa y es lo que se encuentran los arqueólogos, pero esa piedra estaba unido a ese cordel. Y los investigadores que pueden mirar como las microfibras que rodean a un hacha de siles, pues se encuentran que verdaderamente tendría un mástil y estaría unido con ese cordel, que es una sofisticación increíble, porque estamos hablando de hace miles de años. Entonces, esa idea de la cuerda como desarrollo de la civilización humana, pues está muy unida a todas las metáforas que se ligan con el hilado y con el tejido de las historias. Entonces yo un día pues dije, venga, voy a coleccionar todo lo que serían expresiones hechas que tenemos a propósito de esa tela que pueden ser las historias. Y es lo que os traigo aquí, si os parece. Bueno, el cuentista frente al auditorio hila, cose, teje su historia. Esto naturalmente es una metáfora. Y lo que tiene de particular es que, a pesar de la antigüedad de estos dos oficios, el de narrar y tejer, su uso como expresión todavía está viva en nuestro imaginario. Concretamente, encontramos un rastro bastante esclarecedor en la palabra de origen griego rapsoda, que era como se denominaba a los actores o a los aedos, a las personas que cantaban y contaban. Y es que en su significado etimológico,
rasoda se refiere a aquel que teje, que cose un canto. De modo que cantar y recitar se equipara a esa labor de coser. Un tejer, un cantar y un contar, sin duda anteriores a la escritura, pero con miles de años, ¿no? Y todas estas actividades, o sea, todas estas metáforas referidas a esta actividad se aprovechan a la hora de cuando nos ponemos a contar algo. Y entonces eso es lo que yo os voy a hacer esta pequeña como relación de expresiones que utilizamos y que guardan dentro de ella ese recuerdo textil. Todo ello se remonta a un tiempo en el que hilar y tejer eran actividades realizadas a diario, pero a diario, o sea, concretamente las mujeres podían seguir haciendo cosas mientras estaban hilando, porque después era tejer, pero para hacer el hilo, que se hacía manualmente, pues era todo el día. Entonces, este tipo de contexto del tejer lo encontramos bastante en los cuentos. Por ejemplo, en la recopilación de cuentos de los hermanos Grimm, pues resulta que la bella durmiente se queda dormida 100 años porque a ella, como era princesa, pues resulta que era el único estatus en el que no hilabas todo el día y parte de la noche. Y entonces estaba escondido lo que sería con lo que se pinchó, ¿no? Y en otros cuentos, como en Las tres hilanderas y El enano saltarín, pues resulta que la protagonista es una chica que no consigue hilar tanto como le están pidiendo que haga, y entonces un ser mágico se ofrece a hacerlo, pero pide un precio. El caso es que coge, al final el cuento, claro, acaba bien y esta chica que está hasta aquí de tejer ya no vuelve a hacerlo más, ¿no? Entonces, esto para que nos hagamos una idea de que históricamente era algo habitual. Y claro, es que tampoco te cundía tanto, o sea que era día y noche. Dice Eduardo Cirlot en su diccionario de símbolos que hilar, como también cantar, resulta una acción equivalente a crear y mantener la vida. Y detrás de esta mítica afirmación existen muchas historias folclóricas que la sostienen. Las parcas y las hadas eran hilanderas. Innumerables figuras legendarias y folclóricas también. Son estos seres los encargados de hilar la trama de la vida, o sea, ya se trasciende directamente y ya no solo es el cuento, sino que el cuento es la historia de nuestra propia vida, ¿no? Y el historiador Hesíodo decía que las tres parcas, las tres hilanderas del destino eran Cloto, que tenía en su mano la rueca en la que llevaba prendidos hilos de todos los colores y de todas las calidades de seda y oro para los hombres cuya existencia iba a ser feliz, y de lana y cáñamo para los destinados a ser desgraciados. Láquesis, la segunda, que era la que daba vueltas al uso al que se iban enrollando los hilos que le presentaba a su hermana. Y la tercera, Atropos, la inevitable, lleva unas tijeras con las que corta de improviso y cuando le place el hilo fatal. Si bien este hecho de hilar y tejer era cotidiano, pues fijaos el salto que acabamos de dar a una concepción realmente metafórica, referida al hilo de la vida. Y el hilo de la vida, ¿quién no ha oído lo que es el hilo de la vida? Y la expresión, la vida pende de un hilo, que supongo que también la conocéis, ¿no? Y con ese hilo, cada ser humano confeccionamos un tapiz, que es la imagen de nuestra tarea y de nuestro pasaje por este mundo. Así lo siento, ¿no? A partir de estas consideraciones, creer que el cuentista cuando narra también toma el papel de creador de un telado y que es un constructor de destino semejante a un pequeño dios manejando los hilos de la historia,
pues solo se necesita un pequeño paso. Y esto no es para seres elegidos, porque creo que lo habréis sentido todas las personas cuando empiezas a contar algo y sientes que está prendida la atención en ti porque está interesando, bien sean niños o mayores. Y fijaos, acabo de emplear otra palabra referida, está prendido. Estar prendido, ya sabéis, lo de prender es prender con alfiler, ¿no? Es que está plagado. Que son muchísimas las expresiones, ¿no? Pero fijaos, no solamente es en el hilar, sino también que el hilo se usa para tejer, para coser, para bordar, para atar y para engarzar cuentas. Engarzar cuentas, que también tiene como su gracia. Porque todas las podemos aplicar al discurso narrativo. Cuando se habla de alguien que está haciendo memoria, decimos que devana la madeja. Y el que recuerda con ahínco se devana los sesos. Sabemos que se habla siguiendo el hilo de las palabras y que en el contar se detalla el hilo de las acciones. Estos ejemplos nos hacen pensar en la narración como un recitado lineal en el que no quedan cabos sueltos, ya que contar es narrar una cosa detrás de otra sin derroches ni de personajes ni de secuencias secundarias. Falla la memoria cuando se pierde el hilo conductor, aunque se sigan otros secundarios, cuando se corta el hilo del discurso. Perder el hilo de lo que se está contando es quedarse sin rumbo, perder el propósito de lo que se busca con la narración. Alguien que no hila se refiere a alguien que desvaría y, en un caso extremo, que ha perdido la razón. Se dice aquí en Tórtola eso, uy, es que no hila. ¿Verdad? Es que son cosas que las tenemos ahí dentro, muy dentro. Y fijaos, estamos hablando mínimo de hace 10.000 años. 10.000 años. O sea, esa profundidad que nos da la historia es algo que me encanta, porque nos hace ver las cosas en perspectiva, con una cierta, con una cierta tranquilidad dentro de todo este lío. Entonces, que por cierto, en numerosas corrientes psicológicas, el hecho de que el paciente sea capaz de contar su propia historia de vida es valorado muy positivamente como signo de buen juicio. O sea, ser capaz de hilar tu propio hilo de la historia tuya, ¿no? Personal. Cuando se habla de perder el hilo, de perderse, la referencia más conocida la encontramos en el relato mitológico del Minotauro. Fue el famoso hilo de Ariadna, ese ovillo que éste le regaló a Teseo. Sabéis que es uno de los relatos así míticos más conocidos. Había un palacio en la isla de Creta donde estaba encerrado un monstruo que era un mitad hombre, mitad toro, el Minotauro. Entonces, Creta era una isla, imperio, que pedía impuestos a todas las otras islas de alrededor, de Grecia, cercanas, y uno de ellos era precisamente en vidas. Eran siete chicas y 7 chicos que tenían que dar los griegos para este monstruo como un impuesto, digamos, cretense. Entonces Teseo era un príncipe griego que dijo, se acabó. Y dijo, yo me apunto en uno de esos 7 para ver cómo solucionamos esto. Pero resulta que cuando llegó tuvo la ayuda de Ariadna, que era la princesa cretense, que debía de estar un poquito hasta el cogote de Creta, y dijo, mira, yo te digo cómo conseguir encontrar al Minotauro, porque el Minotauro estaba encerrado en un laberinto, el laberinto del Minotauro. Yo te digo cómo conseguir encontrar al Minotauro, pero después me llevas contigo. Entonces Teseo pues le dijo que sí. Y Ariadna lo que hizo, y ese es el famoso hilo de Ariadna, para que Teseo no se perdiese al encontrar al Minotauro y matarlo al volver, para que no se perdiese al volver, le dio el hilo para que fuese soltándolo
y después solo tuviera que volver de esa manera tan sencilla que siguiendo el hilo. Y esa es una de las historias mitológicas pues, así más conocidas, ¿no? Porque reúne como muchos componentes ahí. Y bueno, y luego los finales los finales se complican, ¿vale? Para empezar, Teseo faltó a su palabra. Se llevó a Ariadna, pero luego la dejó abandonada en una isla. Y menos mal que como hay diferentes... me iría por aquí y ya dejaría esto. Así que os lo dejo ahí, ¿vale? Quedaos tan contentos de que Ariadna y Teseo se fueron después de haber matado al Minotauro. ¿Para qué desasosegarnos? Y este hilo que nos hace no perdernos en el laberinto es como soltar el hilo cuando estamos contando una historia, como si cada historia fuese un ir y un volver, un desenredar una madeja y recogerla. Si el discurso no es fluido, se enmaraña. Curiosa connotación de la tela, de araña, que viene referida muy a propósito de lo que os acabo de contar de Ariadna, ¿no? Porque Ariadna significa en griego araña. O sea, daos cuenta, y la araña es la tejedora por excelencia. La araña es una diosa bastante importante en montones de culturas, no en la europea, pero curiosamente Ariadna significa araña en griego. Ese también sería como otro ramal de esta historia. Y dice que cuando alguien se enmaraña, se lía, se hace un nudo, se forma un enredo. En este sentido, la palabra desenlace, referida al final de una historia, está teñida con las connotaciones del hilo, pues implica un deshacerse de todos los lazos que se han ido creando a lo largo de la narración. Y de hecho, el orden aristotélico, el orden clásico aristotélico de una historia constaba de 3 partes, que eso es muy conocido, ¿no? Planteamiento, nudo y desenlace, el desenlace, ¿no? Y aunque la literatura escrita hace tiempo que experimentó y subvirtió ese orden, porque digamos que esa manera de contar es la manera oral. Claro, en la literatura nos podemos encontrar cuentos que empiezan por el final, que tienen 1500 personajes, que comprendéis, o sea, la literatura, el hecho de la escritura es que puede experimentar. La oralidad es mucho más tradicional, porque la cosa es, no vamos a tocar nada para que nada se borre, para que nada cambie, ¿no? Y en todo caso los cambios son más lentos, pero cuando llegó la literatura, en todos los géneros, también en la poesía, por supuesto, pues el hecho de tú poder leer algo y si no lo has entendido bien, poder volver a leerlo, hizo que los autores, las autoras, pues fuesen mucho más osadas, hasta el punto de que algunas cosas no se entienden. Pero eso en la oralidad nadie te lo podría permitir. O sea, alguien que empieza a hablar de cosas que no se entienden, le dirían, mira, vete a aquella esquina y cuéntaselo a la pared. Porque el mensaje, el discurso, tiene que ser directo y florido, y esa manera de flor es que sea narrativo, que despierte un cierto interés, un cierto suspense de a ver cómo va a acabar esto, pues en el desenlace. Alguien que es agudo en lo que dice, hila muy fino, enlaza las cosas, no pierde el hilo y consigue bordar el discurso. Sin embargo, el que pega la hebra es el advenedizo y el que se lía, el que lo lleva todo con alfileres o como mucho algo más que hilvanado. Ese nunca encandilará a los oyentes. Cuando se tira del hilo es que se sonsaca una información y una vez que se empieza a tirar, una cosa irá detrás de la otra, pues por el hilo se saca el ovillo. O lo que es lo mismo,
el centro de la cuestión. ¿De qué se vale la memoria para enlazar los sucesos y así llevar a buen fin un cuento? Pues tenemos la respuesta en dos palabras clave, también inmersas en la metáfora del hilado, que es lo que estamos hablando, y es el tejido de las historias. El hilo de una historia no se pierde gracias a la trama y a las cuentas. Fijaos, después de hilar había que tejer. En ese tejer estaba la trama de los hilos y después teníamos lo que se montaba por encima, ¿comprendéis? La urdimbre. Entonces, la trama es como el esqueleto de la historia y la urdimbre podría interpretarse como los adornos, pues la manera que tenemos de hacer las entonaciones, las intervenciones en los diálogos, las descripciones, si se meten canciones dentro de la historia, en fin, todo lo que sería ese adorno. Pero para eso es fundamental conocer muy bien la trama, porque si no conocemos muy bien la trama de lo que vamos a contar, pues lo que puede pasar es que quienes nos están escuchando digan, pero ¿a dónde quiere ir a parar? ¿Qué me está contando? A que lo habéis sentido muchas veces, pero ¿qué me está contando? Porque falla la trama, falla lo que es el esqueleto de esa historia y también está imbuido de esa metáfora del hilo. Que por cierto, o sea, la palabra textual, texto, textil, o sea, viene de textil. O sea, que un texto, cuando empezaron los primeros textos, que son los primeros discursos orales que se pasaron a la escritura, pues cogieron la metáfora oral y se pasaron como un texto, o sea, como un tejido, también lo escrito, ¿no? Y esto para la trama y la urdimbre. Y para la palabra las cuentas, fijaos en castellano, que no en todos los idiomas ocurre, pero una de las acepciones más comunes en castellano de la palabra cuenta es cómputo, hacer las cuentas, y designa una operación sencilla con números. Un contar, en este caso, de llevar la cuenta de número, pero es que además la palabra cuenta también puede referirse a la pieza que forma parte del ensartado de un collar, que está ensartado precisamente con un hilo. Y si nos damos cuenta, ambos, cuento y cuentas, están bastante relacionados en su significado, pues contar, referido a narrar, es en muchos aspectos llevar la cuenta, llevar el cómputo, el número o relación de esas secuencias, y ese narrar ha de estar tan hilado como las cuentas de los collares, con un orden lo más fijo posible para facilitar su recuerdo. Preciosa, a mi modo de ver, resulta en este contexto la palabra retahíla, que es una palabra española por naturaleza. Resulta que hace años, bueno, he ido unas cuantas veces a trabajar a Portugal. La verdad es que las personas portuguesas me parecen súper generosas, porque a mí me han llamado, o sea, yo he ido para dar talleres, que allí lo llaman oficinas, para hacer talleres, para contar cuentos y cosas referido a la oralidad. Y no les importaba para nada que yo hablase en español, porque, claro, no hubieras podido ser de otra manera, pero ellas eran tan generosas como para escucharme a mí en español e intentar hacer ese esfuerzo. Entonces yo una de las veces que les estaba hablando pues, del folclore, de la poesía, y les hablé de las retahílas, y claro, me pusieron, ahí dijeron, hasta aquí hemos llegado. Lo de las retahílas, ni idea. Y entonces fue cuando me di cuenta de que esa palabra, la retahíla, es una palabra que es como una especie de cajón desastre, porque retahílas son montones de cosas, o sea, es tremenda, es vasta esa palabra y bellísima. Recta hila, hilo recto. O sea, la retahíla
es el exponente folclórico más memorable, lo que nos va a llevar una cosa detrás de otra. El toro al agua, el agua al fuego, el fuego al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña y la araña a su amor. Esa sería una retahíla. O a la 1 anda la mula, a las 2 el reloj, a las 3 el almirez, a las 4 sopapo, a las 5, bueno, y así, ¿no? Y esa también sería otra retahíla, que es un discurso ordenadísimo, que una cosa te lleva a la otra, muy fácil de recordar, muy fácil de aprender. Y así pues, los sucesos se engarzan, se ensartan en ese collar que llamamos historia y en resumidas cuentas nos sirven para poder contarla y no perder el hilo. Y ya está. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo tenía aquí que he visto unos libros de tela. Estos libros y cuentos de tela están hechos además por una vecina nuestra, que es Nuria, que vive aquí y colabora también con Estrella. Y yo quisiera que de estos símbolos, que esto es un cuento, nos contaran estos dos cuentos. Vale. ¿Te atreves? Nuria cose muchísimo mejor. O sea, se han hecho en Fontanar. En Fontanar, en Tórtola. Bueno, alguna cosa alguna vez se ha hecho en Fontanar. Sí. Esta es una colección de cuentos, no sé si se me... ¿Sí? Una colección de cuentos, se llama Cántame un cuento. Fue una propuesta de Estrella. Yo en ese momento tenía aquí nació una editorial de libros de tela y bueno, la historia fue bonita porque fue en unas Navidades. Yo estaba con la marca Totopo Brown, que era una marca de muñecos y cositas para niños en tela, y estaba en la Plaza del Jardinillo. Estrella estaba por allí paseando, se pasó, nos saludamos, se pasó de largo y luego volvió y me dijo: yo tengo una propuesta de libros, no sé si te interesarán. Iba a ser abuela y la idea era recuperar esas canciones tradicionales y hacerlas en formato libro de tela, ¿no? Ella también lo cuenta como ese libro que se puede usar de almohada, que siempre les acompañe, y de aquí nació esta colección con ilustraciones muy sencillas, partiendo de la geometría, y que, bueno, Estrella lo cuenta muy bien, que al final son una partitura ilustrada de esa canción. Entonces, si la quieres cantar. Es una de las cosas maravillosas que tiene mi oficio, y es que la mayoría de las veces cuando se colabora en algo que te entusiasma, al final terminas queriéndote. Sí, es así. Total. O sea, mira, se me pone un poquito la carne de gallina porque es mi manera de funcionar. Realmente la vida tiene que estar llena de, no sé, de chispa, ¿no? De afectos. Y coló. Totalmente. Porque yo entonces era como que lo estaba barruntando, pero porque iba a ser abuela, o sea, yo qué sé. Esta propuesta hace 20 años hubiera sido una obviedad, porque dices, pero porque la colección es precisamente los temas más famosos, los más conocidos. Pero es que ahora mismo, bueno, supongo que os lo imagináis, a la velocidad a la que se está olvidando, es increíble, o sea, es meteórico, porque ahora a los bebés les ponen dibujos animados para darles de comer, o sea, en muchos casos, ¿vale? No digo en todos, pero
pero es esa tendencia que te lo den hecho otros que no tienen nada que ver contigo. Y ¿por qué no le cantas? ¿Por qué no le quieres personalmente hablando, no? Entonces salió de ahí y la cosa es que son temas muy estilizados, nada figurativos, porque en realidad al bebé, es lo que os decía antes, un lobo, sin embargo el color verde le interesa. El contraste entre el negro y el verde le interesa, y el escucharte cómo cantas, ¿no? Entonces, para mí, mi aspiración era que ese librito iba a estar rodando por ahí y el bebé lo cogería y le diría, abuela, cántame, mamá, papá, cántame. Entonces, ese ha sido la ilusión de hacerlo. Y han salido cuatro libros, pero ahora hemos tenido la suerte de que nos propuso una editorial. Bueno, cuéntalo tú. Nosotros editamos en Tela cuatro canciones, 4 libros, y luego, bueno, conocimos a Gema, que es la editora de Libre Albedrío. Y bueno, la pena era que un poquito para que no se perdiera, porque al final la editorial en Tela pues finalizó, pero para que no se perdiera esta idea, esta colección, se lo propusimos para hacerlo en formato cartón y nos dijo sí rapidísimo, ni se lo pensó. Y entonces la colección continúa en cartoné. Tenemos los 4 libros en Tela, están publicados en cartoné, más un quinto que va a salir este año con su cajita para colección, y que ojalá que esa colección continúe. Y bueno, estaba viendo además que era del 2016, empezamos en el 2016, o sea que ya llevamos ahí un tiempo. Venga, os lo enseño. El cartoné tiene más páginas. Tiene texto. Y tiene texto. Pero os lo he traído alguna cosa así solo por la curiosidad de que veáis cómo se transforman los proyectos, ¿no? Es que me parece un ejemplo como muy curioso, ¿no? Claro, imaginaos, o sea, es que es un primor. Estaba todo hecho a mano. De hecho, tenemos premio de artesanía con este libro. Sí, también tiene el premio Cuatro Gatos, Cuatro que Gatos. Es un premio internacional, Sí. O sea, que es una propuesta que es novedosa. Sí. Pero bueno, ya os lo sabéis, ¿vale? 5 lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la cola. 5 tenía, 5 parió, y a todos los 5 tetitas les dio. Chin, pon. Y fijaos que os habréis dado cuenta, os habrá chocado que he dicho detrás de la cola. Bueno, pues eso resulta increíble que en una retahíla tan pequeña pueda haber tantas variantes. Y eso es algo característico de la oralidad. La oralidad nunca es uniforme. Lo da la tierra. Entonces, en un lugar va hacia un lado la melodía, va hacia un lado un texto, en otro lugar va hacia otro. Y al final lo que ocurre es que el texto escrito es como una fotografía. Que tú conoces a una persona y la ves riendo, la ves corriendo, la ves haciendo pero de repente ves la foto y la foto se queda ahí, pasan 50 años y la foto sigue igual. Y eso es lo que pasa con la escritura, con la tradición, ¿no? Entonces nos pensamos, es que esto es lo bueno. Pues no, lo bueno es lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. ¿Entendéis? Eso es lo bueno, lo que te contaron. Y lo que te contaron. En todo caso, a lo mejor lo puedes como ampliar, pero lo bueno es lo tuyo. Lo siento, pero es así. Creo en ello. Creo en ello.
Bueno, si queréis preguntar a Estrella algo. Bueno, tiene ahí otro libro, aquel de las tres Venga, ovejas. este. Ah, O el este. pequeño. Venga, vale. Pues el que le gusta a Nuria. Venga, vale, pero este vamos a ver si os acordáis de él. Tengo, no tienes nada. Tengo 3 ovejas en una cabaña. Una me da leche, otra me da lana y otra mantequilla para la semana. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a la tierra donde yo nací, cachiplín. Otro, es que no sé cuánto tiempo llevo, que igual es eso. Venga, vale. Bueno, así. Este es un libro que es para bebés y está publicado en Chile. La editora me pidió un texto y la verdad es que me parece precioso. Las ilustraciones son súper bonitas, pero claro, no son muy adecuadas para enseñar porque el libro es pequeñito y los motivos son pequeñitos. Es como para verlo y ver los detalles, las cositas. Y este texto, pues yo un día que tenía como una nostalgia bastante grande de ir al mar, creo que coincidió con una época pasada que tenemos, pues escribí un poema. Y cuando escribí el poema me vino con canción. Era como si yo a mí misma me estuviese cantando una nana. Y entonces empezó: aserrín, aserrán, olas vienen, olas van, con arena hecho un castillo para sirenas de mar. Y así me fui liando. Y entonces, esto antes del libro. Y cuando lo escribí y me lo cantaba, porque era como que me lo estaba cantando a mí misma, pues dije, quiero hacer algo, pero yo tampoco soy pintora. Entonces, tengo ideas, pero ideas súper sencillas que pueda realizar. Y así fue como hice este cuaderno, este libro de olas, que dice así: aserrín, aserrán, olas vienen, olas van, con arena hecho un castillo para sirenas de mar. Vienen olas, se lo llevan hasta la profundidad. En la playa de regalo muchas conchas dejarán, y escondida entre la espuma alguna estrella de mar. Aserrín, aserrán. Ahora se acerca una barca, en ella voy a montar. Ya me voy para mis sueños por los bosques de coral. Zarapitos, gaviotas, caballitos de la mar, cangrejillos, caracolas, venid conmigo a jugar. Vienen olas, se van olas y no paran de arrullar. Aserrín, aserrán, aserrín, aserrán. Gracias. Bueno, pues esas cositas. Al principio no me atrevía a cantar, os lo digo sinceramente, porque claro, yo no soy cantante. Bueno, yo no soy nada, pero tener esa sensación de que realmente todas las personas podemos, ¿no? O sea, claro, lo que no vas a hacer es cantar en la ópera de Milán. Bueno, no pasa nada. Venga. ¡Ay, es la hora!
Ah. Que le he entretenido yo, écheme la culpa. Que os he- que- Es que os estoy entreteniendo mucho y igual os están echando de menos en algún sitio. Pero bueno, a mí no me importa, como yo no vivo en Tórtola, me echáis la culpa y ya está. O sea que, pues... Bueno, ¿alguna Bueno, pregunta que para no Estrella? quiere- ¿Alguna intervención? Anita, que no quiere Allí, hablar, pero que le ha allí. gustado mucho, dice. Allí tenemos... ah, Es que nos ha devuelto a la niñez en un momento. Sí, a lo mejor es una pregunta que te han hecho muchas veces, pero ¿qué te resulta más fácil, contar para adultos o contar para niños y niñas? bueno, no sería capaz de decirlo en términos fácil o difícil porque depende. O sea, los niños no disimulan. Entonces, en un momento dado, contar para niños puede ser más complicado que para adultos, que los adultos somos tan formales en general, que por lo menos estamos callados. Entonces, tampoco sabes a lo mejor si estás apasionando. Con los niños, sin embargo, sí. Entonces, digamos que hay ese riesgo de la actuación, puede que sea mayor, pero también tienes el retorno inmediato, ¿no? Lo notas, porque si no alborotan. Pero es muy especial para mí contar para adultos. Incluso lo que estamos haciendo esta tarde es muy especial, porque es hablar desde el corazón, desde la sinceridad. Yo cuando cuento cuentos lo hago así también, ¿no? Entonces esa sensación de poder conectar con las personas desde la adultez también es algo fantástico. O sea, depende. Es bonito de las dos maneras para mí, mucho. ¿Alguna pregunta más? Es curiosidad. Antes me he acercado a la mesa y he visto ahí en primer plano ese paquetito, creo que se llama Volar. Ah, todo es volar. O Todo es Volar. ¿Nos podrías hablar un poquito de en qué consiste? Bueno, es un poemario. Ha sido una propuesta de una editorial vasca, que es una editorial de poesía, pero poesía para adultos, y entonces querían abrir una línea de una colección de infantil, y entonces me pidieron y soy la primera. Claro, eso está muy bien ser la primera, pero también está muy mal. Quiere decir que ser pionero es lo que tiene, ¿no? Entonces es un librito de poemas para niños. No sé, si queréis os leo uno. A ver, ¿cuál os puedo leer? Venga, el que salga, ¿vale? Dudas de luna. ¿La luna vuela o planea? ¿Flota, se mece o está sola y quieta como una maceta? La luna es de plumas, de roca, de nata, de hielo, de espejo, de plata, y cuando no está, ¿a dónde se va? ¿Se evapora? ¿Se derrite? ¿O solo juega al escondite? ¡Ay, preciosa luna! Tu blancura está hecha de dudas. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Tú, Juanpe. Realmente agradecerte, Estrella, la tarde tan maravillosa que nos has hecho pasar, y un poco decir que Estrella es una persona, es una mujer que hace feliz a todos los niños de Guadalajara y del país. Ojalá. En febrero estábamos en Coliug y en un grupo de teatro, Estrella, nos hablaron de ti. Una gente de Madrid que había trabajado contigo. Y digo, bueno, el mundo es un pañuelo, ¿verdad? ¿Cómo era? ¿Lidia?
Estuvo en la primera etapa de Fuegos, Ah, Lidia. Estábamos en Collioure, dice, oye, Estrella y tal. Empezamos ¿En a hablar. dónde? En Collioure, en Ostras, Francia. o sea, en Francia. Sí, sí, sí. Y nos hablaba de ti con toda normalidad. Bueno, pues eso, darte las gracias por esa tarde, Estrella, y por tu profesionalidad. Y sobre todo lo que ha dicho Ana al principio, que ha hecho una presentación preciosa. Muy bonito. Eres creadora, fundadora de lo más bonito que hay prácticamente en el mundo, el Cuentacuentos de Guadalajara, que es un cuentacuentos internacional de fama mundial, y que tú eres creadora con Blanca y con Eva, dos buenas amigas, de esa historia de la que estamos muy orgullosos toda la ciudad, toda la población. Bueno, darte las gracias. Pues muchas gracias. La verdad es que como todas las cosas en la vida, muchas veces empiezan a lo tonto, pero te lías. Y eso es exactamente lo que pasó con el maratón, porque fue el único año que Blanca Calvo estuvo de alcaldesa. Y nos llamó a Eva, que aunque se apellida igual que yo, no somos familia, pero somos amigas, que era la bibliotecaria de Azuqueca, y a mí como narradora. Y en el despacho de la alcaldía nos dijo, aunque sea lo único que haga en el tiempo que esté, que va a ser poco, porque tenía muy pocos apoyos y veía que iba a ser una cuestión de muy poco tiempo, aunque sea lo único que haga, me gustaría hacer una feria de libro en condiciones en Guadalajara. Y así empezó de esa idea de hacer una cosa para la ciudad. Y entonces me dijo, y quiero que tú cuentes cuentos. Y entonces yo dice, pero yo sola, ¿por qué yo sola? Y ahí continuó, porque yo dije, ¿y por qué no cuenta más gente? Y ya la fuimos liando. Y entonces como estaba ostras, pues podría ser que gente de la ciudad pues contase, tal, pues yo puedo aportar el taller de teatro que entonces tenía con todos los alumnos, y bueno, y así fuimos como recolectando gente y nos salía mucha gente. Y entonces Blanca se levantó y se fue a su secretaria y le dijo, por favor, que nos surgió de pronto, ¿no? Por favor, llama para preguntar los récord Guinness cuál es el tiempo mínimo que se necesita para un tipo de prueba, una prueba de este tipo. Y entonces llamó en ese mismo instante y dijeron que ese tipo de pruebas pues que tenían que ser de 24 horas. Y claro, nos miramos y dijimos, bueno, tenemos a gente, pero 24 horas. Y fue como un duelo de estos del oeste que decimos, ¿lo hacemos? ¿No lo hacemos? Lo hacemos. Y ya está, y este año es el número 31. O sea que, pero que así es con todo. Esto ha cogido relevancia, y es maravilloso. Pero la vida es así. Hay que liarse la manta a la cabeza. Toma ya, mira, liarse. Todos refranes. Bueno, ahora si no muy hay más bien. preguntas, el presidente de la asociación va a hacer entrega de... Bueno, yo les doy muchas gracias a Ana por la presentación y a Estrella por sus palabras tan sabias. Y ahora vamos a hacer una entrega de diplomas a los homenajeados. Pero antes quería contaros una anécdota de nuestros primos portugueses. Yo he ido a Portugal muchas veces, muchas. Y entonces el idioma es parecido, pero hay lo del taller y la oficina. Sí. Entonces estábamos en la oficina, ahí que llaman al taller le llaman oficina, y estábamos en la oficina real y me dice el portugués, vámonos Javier, vámonos al taller a coger un destornillador, vámonos a la oficina a coger un destornillador. Y yo miraba, digo, pero si estamos en la oficina, ¿cómo vamos a ir a la oficina otra vez? Pero lo más gordo es que a las mesas del escritorio las llaman secretaria. Y fuimos a una oficina y estaban las 3 o 4 sillas ocupadas y me dice a mí el jefe portugués, Javier, siéntate encima de la secretaria. Y yo, madre mía,
qué sudores. Yo la miraba a la chica, digo, ¿cómo me voy a sentar encima? Y era que me sentara encima de la mesa, como me siento muchas veces en los picos de la mesa. O sea que con el paso del tiempo, pues fui aprendiendo portugués, sobre todo estas palabras que eran lo contrario, ¿no? Igual que largo y ancho. Largo y ancho es lo contrario de lo nuestro. Pero bueno. En fin, es cierto que Estrella nos ha deleitado con esto. Yo me acuerdo cuando les llevaba a Ana y a Alejandro cuando contaba cuentos en el infantado cuando eran niños, y es una delicia y sigue siéndola. Nos hemos conocido hoy personalmente y ya tenemos una amistad importante por varias cosas. Entonces, para finalizar estos 4 días, los primeros de la PAC, que nos dio una visión a un pueblo agrícola como Tórtola de los cambios y de la nueva estructura de la PAC. Después pasamos con las estrellas de Hollywood, ¿no? Con Cristina Moratón, una tarde memorable, y con unas historias que nos contó muy bonitas. Después paseamos por Guadalajara Cinematográfica, con Javier Solano nos explicó el rodaje de las películas en Guadalajara y en la provincia, y hoy con los cuentos y las historias de Estrella, que hoy la tenemos de estrella, valga la redundancia. Entonces, Estrella, este año estamos entregando unos diplomas, también hacemos alguna novedad, yo siempre reivindico en los pueblos, y hacemos los diplomas con papel de esparto, que es una variante totalmente artesanal, que no me salía la palabra, y cuesta un poquillo de trabajo, como todo, como los cuentos de tela y como todo, pero bueno, aquí están, y vamos a entregar hoy 4 o 5 diplomas, que ya tiramos la casa por la ventana el último día, ¿eh? El primer diploma tuvimos un error informático, que la informática también tiene errores, y no pudimos entregárselo a nuestro querido amigo Antonio Cuadrado Meco. Entonces, Antonio Cuadrado Meco, que hizo la presentación, y Antonio es el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, y le entregamos a Antonio Cuadrado Meco el diploma de papel de esparto de la Asociación Cultural Torela. Gracias, Antonio. Seguimos haciendo la cremallera, como hay que hacer, ¿no? De hombre-mujer, hombre-mujer. Con la presentadora de hoy, una mujer seria, ya la veis aquí tan seria, que nos ha hecho una presentación maravillosa, y eso que dice que es la primera. Y la Asociación Cultural Torela, a Ana Monge Álvarez, concejala del Ayuntamiento de Tórtola y colaboradora de Torela. Muchas gracias, no me merezco tanto. Sí. Hay una persona muy importante que sigue todos los eventos, como hacía la revista Torela en los años 90, de sacar todos los eventos que salían en el pueblo, y en estos años tenemos a una persona que, si decimos el nombre, a lo mejor no le conocéis, que se llama José Pérez. No sé si sabéis quién es José Pérez, pero si decimos José Vídeos, sí que le conoce todo el mundo. Y entonces vamos a dar el diploma honorífico de la Asociación Cultural Torela a José Pérez. José Vídeos, fotógrafo, vídeos y gran colaborador de Torela, con todos los actos que ha hecho últimamente de los recorridos por el pueblo, lo que me está ayudando a mí con un proyecto que hay nuevo ahora de Torela, ya os lo contaré en su día, y es un honor para mí entregar a José este diploma.
Le doy las gracias, pero esto es una sorpresa para mí, no me lo esperaba. Gracias. Qué guay, mejor. Me alegro que sea sorpresa y que te guste. Bueno, y finalmente tenemos el diploma de la Asociación Cultural Torela. Estrella Ortiz es el nombre de Estrella Ortiz, pero también es, y siempre ha sido, y creo que siempre será, la bruja rotundifolia. Entonces, para no equivocarnos, la he puesto los dos nombres, Estrella Ortiz y bruja rotundifolia. Muchas gracias. Muchas gracias. Se lo merece. Gracias. Qué ganas de tocar el papel. ¿Has visto el tacto que tiene? Precioso, precioso. Muchísimas gracias. Bueno, y el último diploma os voy a decir, es un diploma virtual y se lo dedico a la persona que nos soporta y nos apoya en todos estos actos y que es mi mujer. Sin ella sería imposible llevarnos a todo este grupo de locos a hacer todo este tipo de cosas. Y además que hoy es su cumpleaños. ¡Hala! ¿Se lo podemos cantar? ¿No ha podido venir? Ah, que No ha podido venir, pues cuando hemos salido del médico, Luis, que le hemos visto a Luis, le ha dado un tirón y está hecha polvo en el sillón. Pero bueno, para ella el diploma virtual. Muchas gracias. Ahora hacemos entrega también siempre, ya sabéis, de unos manojos de espárragos a todos los escritores y conferenciantes. Ostras, muchas gracias. No, que luego la damos. Gracias. Sí. Venga. Sí. Bueno, Oye, con hermosos, esta ¿no? entrega de premios o de detalles, Con el- finalizan los encuentros de primavera de este año. Os recordamos que hay aquí libros de Estrella, por si acaso que queréis alguno, el echarle un vistazo o el hacer acopio de los mismos. Y bueno, os animo a que vengáis el año que viene y estéis acompañándonos.